Yo soy el típico niño que es fanático, viste, de los fósiles y de los animales extintos y de los huesos. Siempre me gustaban mucho los huesos. Cuando tenía oportunidad de ir al campo, viste, encontraba un hueso de vaca, lo juntaba. Siempre me gustó mucho los huesos y la anatomía. Mi gusto por la paleontología comenzó de muy pequeño, cuando tenía aproximadamente 6 años. Me llamó la atención una portada de una revista que se llamaba en su momento Conozca Más, que tenía en la portada de la revista había dinosaurios y yo me cautivó la mente. Y a partir de ahí quería leer, investigar, informarme sobre la paleontología y bueno, fue a través de estas revistas de divulgación científica que fui adentrándome al mundo de la paleontología. Tuve una suerte enorme de tener grandísimos profesores en todos los años de la secundaria, de la rama biológica, y que me ayudaron un montón a poder, digamos, avanzar en todos estos conocimientos. Gran parte de la niñez la pasé en el campo, así que estaba en contacto con la naturaleza. La ciencia natural siempre, digamos, como que me rodeaba, me gustaba. Chico también me gustaba salir al campo a colectar huesos, esqueletos. Tengo mi propia colección de anatomía corporal. Creo que soy de la generación, independientemente de eso, de la afinidad con las ciencias naturales, soy de la generación que ha crecido con Parque Jurásico. Cuando vi la película fue como el boom, vino después la vocación que decidí, ¿no? Trataba de llenarme de esos conocimientos que aparecían en los diarios, en las revistas, tomaba recortes, trataba de ir a la biblioteca a tratar de seguir alimentándome esa saciedad de conocimiento con la paleontología, hablando 8, 10 años exactamente. Estamos hablando de un momento del tiempo que se conoce como Pleistoceno. El Pleistoceno estuvo asignado principalmente por las idas y vueltas del clima en estas eras de hielo, o lo que conocemos nosotros como periodos glaciares e interglaciares. Y en estos cambiantes climas y ambientes que se sucedían en América del Sur, existió una de las faunas de mamíferos exóticas más lindas y más raras de todo el planeta Tierra. Raras porque eran muy diferentes a todas las faunas que existían para ese mismo momento del tiempo en el resto de los continentes, principalmente porque los grupos que dominaron este elenco faunístico son los enartos. Es un grupo de mamíferos que evolucionó y se desarrolló acá en América del Sur y que llegaron a tener formas muy variadas, de los gliptodontes, que eran armadillos terrestres gigantes, pasando luego por los perezosos terrestres gigantes,
que los había de distintas formas y tamaños, algunos eran pequeños y otros eran bastante más grandes. De hecho, el megaterio va a ser el segundo mamífero más grande en haber caminado sobre América del Sur. Y producto de que América del Sur, ya para estos 2 millones de años, ya estaba conectada con América del Norte, perdiendo su condición de continente-isla, es que empezamos a tener la migración de formas que vienen de América del Norte, formas de animales de gran tamaño. El nivel del mar sube, baja, con solo bajar unos 50, 100 metros, gran parte de esta plataforma queda al descubierto, y la Pampa Azul, que le solemos llamar ahora a toda esta región, se convierte en una gran zona de humedales donde abundaban estos mamíferos prehistóricos, que nosotros los agrupamos dentro del término de que es megafauna. Bueno, entonces la paleobotánica estudia las plantas fósiles y dentro del estudio de las plantas fósiles podemos encontrar, por ejemplo, los granos de polen y las esporas de helechos, y también aquellos restos que son un poco más grandes, como los restos de leños, semillas o hojas. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Reconstruir ambientes prehistóricos, y también podemos, por ejemplo, ver cómo fue variando el clima de una zona y también analizar el cambio climático. Dentro de la paleobotánica, una rama es la paleopalinología y en la actualidad la palinología. Esta área de la botánica se encarga de estudiar el movimiento de las partículas en el aire, como son los granos de polen y las esporas de hongos. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para reconstruir ambientes y también para analizar la distribución que han tenido las plantas a lo largo del tiempo. Otra de las aplicaciones de la palinología, además de las que ya mencioné, pueden ser también los estudios genéticos, pueden ser el impacto antrópico, y podemos también analizar el cambio climático. ¿Qué características de los granos de polen hacen que sean unos buenos fósiles preservados? Bueno, la principal, la composición de la pared, que posee una estructura química bastante compleja y estable, principalmente hecha de esporopolenina. Además, también los ambientes de preservación en los cuales se han depositado estos microfósiles, que para su buena preservación tienen que ser ambientes ácidos y anóxicos con una humedad constante y abióticos y con una temperatura y humedad constante. Fósiles que nosotros encontramos aquí en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, sea en situación de acantilado o en situación de excavaciones artificiales que se hacen producto de la explotación de áridos, en cavas, etc., tienen distintas formas de presentarse. Primero tenemos los somatofósiles, o sea, los fósiles corpóreos, lo que ustedes entienden como conchilla, hueso, fosilizado. Pero después tenemos toda una categoría de fósiles de las cuales tenemos cosas asombrosas que no pasan en otros lugares del planeta Tierra, que son trazas fósiles, principalmente lo que nosotros conocemos como paleocuevas o protominas, que son túneles gigantes que excavaban distintas especies de cenárteros, sean armadillos terrestres o sean perezosos gigantes, que hacían sistemas de túneles interconectados, túneles que van de 2 metros 20, los más grandes, que pertenecían a perezosos terrestres gigantes, mientras que los que le siguen en tamaño tienen aproximadamente un metro, 1,10 m de diámetro, y serían asignados a distintas especies de armadillos.
Scaglia somos la familia con mayor trayectoria en los trabajos técnicos de paleontología de Argentina, y hasta probablemente ellos insinuaban que del mundo, ¿sí? No se da mucho esto de cuarta generación trabajando en las mismas cosas, digamos, ¿no? Arranca con mi bisabuelo, Lorenzo Scaglia, que migra desde Italia, viene primero, se radica en Balcarce, está un tiempo ahí, y a él le gustaba mucho la costa, entonces hizo algunos viajes a conocer las costas de Mar del Plata, y en uno de esos viajes se encontró un molar de lo que es un notomastodon, un elefante sudamericano. Él supo interpretar en ese momento que se trataba de un fósil porque había tenido un docente en Italia que lo llevaba ahí a las márgenes, a la vera de un río, y les había mostrado unos caracoles fósiles que había. Entonces ya tenía una noción de lo que son los fósiles y de la vida prehistórica. Así que bueno, luego logra radicarse en Mar del Plata y empezó con esa pasión que él tenía, a juntar fósiles. Genera una colección que la exhibía él. Cuando empezó a crecer esa colección, digamos que hizo una especie de centro cultural en su casa, porque todos los fósiles que iba sacando, él los mostraba abiertamente al público. O sea, cualquiera podía pasar por su casa y veía una mini exhibición de los fósiles que él iba sacando, y le iba contando a la gente de qué se trataba. Así que bueno, enseguida la ciudad se enteró de las cosas que tenía don Lorenzo, y en el año 30 y pico eso se vincula con un momento en el que se inaugura una esfinge en homenaje a Florentino Ameghino, que es nuestro prócer de la paleontología en Argentina y en Sudamérica, en la costa de Mar del Plata. Cuando se va a inaugurar esa esfinge, se citan a los gobernadores, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y vienen los directores de los museos de La Plata y de Buenos Aires, y para hacer una exhibición complementaria a todo ese acto que era bastante protocolar y grande, el intendente de la ciudad, que sabía que don Lorenzo tenía esa colección, se la pide para hacer una exhibición complementaria, que se hizo en la Rambla. Y es en base a esa colección, que ya había crecido bastante, y la presencia del gobernador y de las autoridades de los principales museos de la Argentina en ese momento, que le dan a conocer y a entender al gobernador de la necesidad que tenía Mar del Plata de contar con un museo propio para que don Lorenzo pudiera seguir extrayendo estos materiales y que estuvieran a resguardo en una institución oficial, digamos. Entonces ese fue el puntapié, lograron convencer al gobernador, y fue así como unos 2 años después, en el 38, el primer museo de la ciudad arranca en el 3er piso del Palacio Municipal. Y en el año 67 se logra construir en la Plaza España este museo, que es el primer y hasta ahora único edificio que se construyó, por lo menos a nivel municipal, como edificio exclusivamente para un museo. El museo, como la mayoría de la gente de la zona tiene presente, está ubicado hacia el interior del bosque, cerca donde está la Gruta de Lourdes, el sector de galpones y varias edificaciones que tiene el vivero. El museo originalmente era el museo municipal multidisciplinario, o sea, teníamos área de historia y de ciencias naturales en las mismas instalaciones durante muchos años. Eso se inauguró ahí en el año 77. Y en el 2019 inauguramos las nuevas instalaciones y también la posibilidad de trabajar con la Fundación Azara. Y ahí, bueno, lo que pudimos hacer es llevar todo lo que es ciencias naturales, desde paleontología, fauna marina y arqueología local. Así que de alguna manera estamos creciendo de a poco. En nuestro museo, lo que consideramos la pieza más valiosa son, en este caso, lo que ven acá son calcos de las únicas huellas que se conocen del Esmílodon, que fueron encontradas en Miramar en el año 2015, en la zona de lo que es el muelle de pescadores y la entrada del bosque. Son en total 4 huellas. Ya de por sí los grandes felinos, sus fósiles casi no se encuentran, las huellas fósiles, que tienen un nombre propio, se llaman ignitas. Todo lo que tiene que ver que no sea hueso, si son huellas como trazas, marcas y huellas directamente de las patas de los animales, tienen un nombre particular, un nombre propio. Ahí en la lámina pueden ver también cómo sería aproximadamente
paisaje de la zona de Punta Almengo, donde fueron halladas, y se les ha dado como nombre Felipida miramarensis, o sea que en latín quiere decir pie de felino miramarense, o sea que es un fósil, podríamos decir en cierta manera que es un fósil totalmente típico de Miramar. En Argentina la actividad paleontológica es una actividad profesional. En ese ámbito es que existe una ley, que es la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 25.743, y establece que los fósiles deben ser manipulados y extraídos por profesionales en la materia, o por gente, en todo caso, idónea. El yacimiento nuestro es muy particular, tiene una dinámica distinta a la mayoría de los yacimientos porque son acantilados costeros que están muy próximos al mar y tenemos una falta de arena que hace que las mareas continuamente lleguen hasta el acantilado y no nos permite trabajar como normalmente se ven en los documentales de Patagonia que llegan con sus camionetas, paran, arman la carpa y están 3 días arriba de una pieza. Nuestro trabajo es más bien, yo siempre digo que más bien parece como el de un cazador furtivo. Nosotros, como hay tanta escasez de arena en todo lo que es nuestro yacimiento, la marea llega cada 6 horas, llega al barranco. Entonces nosotros podemos trabajar pero con ventanas de tiempo muy acotadas. Acá en Miramar tienen el privilegio de esta carrera, que es la segunda a nivel mundial. Somos pioneros en ese sentido. Ya estoy en el 3er año, soy docente en los 3 años de la carrera y me llena de orgullo de haber participado en los 3 años en la formación de los profesionales, de los técnicos en paleontología. Y aprovechar la oportunidad, ¿no? Porque no en cualquier lado está, y por algo se dio acá en Argentina. Desempeñamos un lugar muy importante en las ciencias naturales a nivel mundial, y bueno, esta tecnicatura también viene a hacer su aporte en ese sentido, ¿no? Yo soy el típico niño que es fanático, viste, de los fósiles y de los animales extintos y de los huesos. Siempre me gustaban mucho los huesos. Cuando tenía oportunidad de ir al campo, viste, encontraba un hueso de vaca, lo juntaba. Siempre me gustó mucho los huesos y la anatomía.